Hola Camila, muy buenas tardes, qué gusto saludar ahora a toda la audiencia de Sigue la W desde nuestro estudio digital cuando vamos a hablar de la Amazonía, porque a esta hora continúa, Camila, la reunión del presidente Gustavo Petro con otros mandatarios del continente en una muy importante y trascendental cumbre para hablar sobre el futuro de la Amazonía y sobre todo la manera en que los países que tienen alguna porción de la selva amazónica pues se unan para proteger a esta que es ya no el pulmón del mundo, es hoy por hoy el lugar en donde se fincan todas las esperanzas Sí. para que la humanidad pueda sobrevivir en medio de esta emergencia climática. Sí, señor. De hecho, el presidente Petro estaba proponiendo una especie de OTAN para proteger la Amazonía. Vamos a ver qué tan viable es esa propuesta. Pues precisamente nos vamos a trasladar a ese tema. Vamos a hablar de si es viable o no hablar de una OTAN o de una organización que convierta aliados a varios países de la región, quién sabe si incluso otras zonas del mundo, para proteger a la selva amazónica. ¿De qué manera es viable garantizar una protección para esta zona que en los últimos años ha sido víctima de la más cruda deforestación? ¿De qué manera se puede trabajar para poder avanzar aunadamente hacia la protección de la Amazonía o al contrario, Paola? Y es un hecho lamentable, estamos condenados primero que todo al vaivén de los gobiernos y segundo a la inevitable destrucción de la selva amazónica. Sí, señor Juan Pablo, y por supuesto que causa mucha polémica la declaración que da el presidente Gustavo Petro allí en esta cumbre en Brasil, porque pues también es un poco paradójico que él esté hablando de hacer una OTAN cuando pues él ha criticado tanto esta organización, pero yo creo que más allá del tema de defensa y seguridad, que es pues en lo que o lo que hace la OTAN, el presidente lo que busca es que haya cooperación, vínculo entre los países que pues tienen que ver con la protección de esta selva, de la selva amazónica, para buscar justamente que se acabe con los problemas como por ejemplo el más grande, ya lo decíamos, que es el de la deforestación. El presidente Juan Pablo ha dado estas declaraciones diciendo prácticamente que lo que se buscaría entonces sería una especie de militarización y por eso es importante saber los puntos de vista de nuestros invitados que ya están con nosotros conectados. Rodrigo Botero fue es director, perdón, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Además, fue el director de Parques Nacionales ubicado en esa zona particular del Amazonas. Don Rodrigo, bienvenido a Sigue la W. Muy buenas tardes. Juan Pablo, muy buenas tardes para ti y para todos los que nos están escuchando. Muchas gracias. Muy importante esta apuesta que se hace desde, no el gobierno Petro, sino desde todos los países en la zona. El presidente Lula, de hecho, encabezando esta cumbre en Belén de Pará. Pero uno se pregunta hasta dónde esto tiene más de ilusión y sobre todo de sueño y cohesión, cuando en realidad es tan, pero tan difícil ponernos de acuerdo en políticas en particular para el Amazonas y sobre todo cuando estamos al vaivén de los gobiernos. Para no ir muy lejos, en Brasil hasta el gobierno anterior permitió que se arrasara kilómetros cuadrados enteros de la Amazonía. Ahora el presidente Lula dice no más a esto, pero es fácil ponerse de acuerdo y sobre todo es fácil llegar a un consenso que permita soñar con una OTAN para proteger el Amazonas. Bueno, varias cosas con respecto a lo que está señalando. Lo primero es, sí es definitivamente importante que en este momento se llegue a un punto en donde los países, independientemente de su orientación política, reconozcan que hay un estado de ingobernabilidad en gran parte del territorio amazónico, que corresponde ya no solamente, digámoslo, a temas de política interna, sino a un efecto de una gran macrocriminalidad que actúa de manera ordenada, organizada y con control territorial sobre gran parte de los países amazónicos, especialmente, digámoslo, en este gran corredor fronterizo que hay desde Bolivia, Colombia, Perú, Brasil, Venezuela y las Guyanas, ¿sí? Allí hay, digamos, una condición que se está generando, viene un proceso acumulativo de muchos años y que requiere urgentemente una intervención integral, que este tipo de organizaciones que están actuando allí conocen perfectamente las debilidades de cada país, debilidades operativas, debilidades legales, debilidades financieras, y hoy por hoy están ejerciendo un control muy importante que está en gran medida financiando los procesos de deterioro ambiental, no solamente el tema de la deforestación.
hay procesos de degradación enormes, incluyendo los temas que ustedes conocen de impactos de la gran minería ilegal del oro y otro tipo de actividades. Aquí hay tráfico de gente, tráfico de armas, tráfico de drogas. Y ya hoy, digámoslo, está claro por parte de los diferentes países que si no se trabaja de una manera articulada y coordinada, ellos, es decir, la macrocriminalidad, saben perfectamente cómo trabajar precisamente ese efecto de balón que significa apretar en una zona y refugiarse en otra. Ese es un poco, para tratar de manejarlo de la manera más gráfica posible, lo que está hoy sucediendo en términos de ese gran territorio con pérdida de criminalidad. Lo segundo, no hay una militarización como se señalaba ahorita. Las fuerzas militares están presentes en todos los países. De hecho, hay una agenda conjunta de cooperación. Lo que no se está haciendo hasta el momento es incluir este tema y la variable de la gobernabilidad ambiental como un elemento de coordinación de fuerzas militares. Cuando ustedes leen la declaración de los países, de los presidentes que se hizo ayer, hay no solamente un tema de coordinación de fuerzas militares en algunas zonas y para algunos temas, sino adicionalmente los ejercicios, por ejemplo, de investigación y coordinación entre fiscalías y ministerios de ambiente que puedan tener un sistema de monitoreo conjunto sobre toda la región amazónica. Y esto es importante, Juan Pablo, dejarlo como una visión de Estado. Usted mismo lo señalaba, no como un problema del gobierno de turno, porque claramente aquí lo que estamos asistiendo es a procesos de muy largo plazo que en términos de la macrocriminalidad han ido ganando espacio y territorio, como señalaba, en más de 6 países de manera continua entre los Andes y el Atlántico, consolidando probablemente uno de los corredores de ilegalidad más grandes del mundo. Esa es la razón por la cual se requiere este proceso de integración de países en el largo plazo para generar un mecanismo que recupere la gobernabilidad territorial. Rodrigo, no se me mueva, ya vuelvo con usted. Quiero saludar también a nuestro embajador en Brasil, es Guillermo Rivera. Embajador, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes, Juan Pablo, qué gusto volverlo a saludar. Pues no, un gusto, embajador, que podamos conversar sobre este asunto que no es menor y ojalá en muchos lugares del planeta estén poniéndole los reflectores a esta que es una apuesta finalmente no por una región, no por Sudamérica, esto es el planeta entero que tiene que preocuparse de lo que está pasando en el Amazonas. Pero entonces retomo una parte de lo que estábamos hablando aquí con Rodrigo Botero para lanzárselo usted ya desde la perspectiva política, más aún cuando usted está pendiente de esto que se está conversando allí en Belén de Pará, y es ¿qué tan fácil es coordinar unos gobiernos que de todas formas tienen tensiones? Le voy a dar un ejemplo. Colombia con Perú. Ahí está la presidenta Dina Boluarte y ahí está el presidente Gustavo Petro. Pero es posible ponerlos a dialogar sobre un tema como el Amazonas cuando el presidente Petro prácticamente que ha roto los canales con un gobierno al cual no reconoce. Ayer hubo un diálogo entre todos los presidentes sin ningún tipo de resquemor, sin ningún tipo de consideración distinta que pensar en alternativas para la preservación de la selva amazónica, para luchar contra la criminalidad ambiental. Así que yo pensaría que esta declaración es un ejemplo de que la Amazonia está por encima de las diferencias políticas que pudieran haber entre algunos presidentes de la región. Eso es una buena cosa, pero entonces voy a tratar de llevarlo un poquito más allá, embajador. ¿Hubo espacio para el diálogo entre el presidente Petro y la presidenta del Perú? No hubo una relación bilateral ayer, un diálogo bilateral, perdón. Lo que hubo fue una reunión entre todos los presidentes, hubo una deliberación sobre el borrador de declaración que fue presentado a ellos y al final todos coincidieron en adoptar esa declaración, que como lo señalaba ahora Rodrigo, en materia de combate a la macrocriminalidad, es muy importante, es un gran avance. Creo que nunca una declaración de los presidentes de los países amazónicos había abordado un tema que hoy es de gran importancia y como le dije hace un rato, esta decisión está por encima de las diferencias que pudieran tener cualquiera de los presidentes. De hecho, en otros temas, si usted lee la declaración, va a encontrar que los países tienen énfasis en un tema o en otro y eso es perfectamente natural. Pero en este tema de combate a la macrocriminalidad no hubo ningún tipo de objeción. Yo se lo puedo contar además porque hice parte del equipo negociador de esa declaración.
nos tomó aproximadamente un mes construirla y ninguna de las delegaciones puso ningún tipo de objeción a este esfuerzo conjunto. Y yo le agregaría algo más que Rodrigo no comentó. Se estableció también como un consenso, un centro de monitoreo que va a funcionar en la ciudad de Manaus, en Brasil. Este país tiene, hay que reconocerlo, una gran tecnología para hacer un monitoreo en la selva amazónica, y ese monitoreo que hoy tiene Brasil se va a poner al servicio de todos los países. Va a funcionar desde Manaus y con esa información van a contar no solamente las fuerzas de seguridad de la República Federativa de Brasil, sino también van a contar los otros países y poder actuar de manera conjunta para ser más eficaces en el combate a la macrocriminalidad. Pues ahí usted, embajador, y ya voy a ir con Rodrigo Botero, pero quiero que nos detengamos en este punto y es el de la coordinación, este gran centro de coordinación que habrá para unir a todos los países, porque finalmente esa es la expresión que utilizó el presidente, que suena un poco marciana, pero que es importantísima. Hablar de una OTAN para proteger el Amazonas. ¿Esto cómo va a funcionar, embajador? ¿De qué manera se van a activar las alarmas? ¿Qué es lo que va a tener que operar de manera conjunta? ¿Hasta dónde podrá haber tal vez la posibilidad de que aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana terminen sobrevolando territorio brasileño o viceversa para hacer ese gran trabajo de protección en contra de la macrocriminalidad para defender el Amazonas? Ese nivel de detalle va a ser discutido en una reunión que se va a celebrar en Colombia. En la declaración que adoptaron ayer los presidentes se incluyó un párrafo en el cual Colombia adquirió el compromiso de convocar una reunión o de ministros de defensa o de ministros que tengan responsabilidades en temas de seguridad, y en ella va a ser desarrollado cada uno de esos detalles que merece o que necesita una actuación conjunta de combate a la macrocriminalidad. Así que pues me permito anunciar que Colombia será sede de esa reunión, que quien la va a convocar será el señor ministro de la Defensa de Colombia, a sus pares en los otros países. Pueden ser, como le decía, ministros de defensa o ministros encargados de la seguridad, y ese nivel de detalle se va a estudiar y seguramente se van a adoptar los protocolos necesarios para que ese esfuerzo conjunto pueda ser eficaz y pueda ser funcional. Yo creo que en esa materia no hay experiencia en la región, y es realmente muy importante porque tal vez, como Rodrigo señalaba hace un rato, tenemos una gran experiencia binacional a través de las Combifront, que son unas comisiones bilaterales en que se reúnen representantes de las Fuerzas Armadas de los dos países, civiles, de las agencias de seguridad, pero lo que no habíamos hecho en esa materia es un esfuerzo multilateral que claramente es necesario. Piense usted, por ejemplo, la triple frontera que tenemos en Leticia. O sea, nada hacemos solamente con esfuerzos bilaterales, y solamente en ese caso particular estamos hablando de 3 países que comparten una frontera, pero más allá de que compartamos más de una frontera, pues hay una serie ya de corredores estratégicos que es necesario abordar desde una perspectiva multilateral. Yo no sé si usted, Juan Pablo, recuerda el discurso del presidente Petro en la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso el pasado 20 de julio, en donde explicó cómo ha crecido el consumo de fentanilo en los Estados Unidos y en Europa, y cómo, al parecer, el corredor por donde estaría saliendo la cocaína es un poco más el corredor hacia el sur, por nuestros ríos. Eso plantea una complejidad muy grande, una necesidad de un esfuerzo multilateral. La minería ilegal, ese es un asunto que tienen que combatir todos los países en conjunto, porque es un asunto que está, por un lado, sirviendo de combustible para grandes organizaciones criminales, que está acabando con nuestra selva, con nuestra biodiversidad, que está acabando con la vida de líderes indígenas. Entonces todo eso requiere una actuación multilateral, y ese fue uno de los temas que se adoptó en esta declaración que me parece realmente histórica. Yo no sé si usted recuerda, Juan Pablo, yo soy de la región, nací en el Putumayo,
y sé los dramas que hemos vivido durante décadas y no recuerdo que se haya logrado un acuerdo multilateral para combatir ese tipo de criminalidad que le hace tanto daño a la selva y que le hace tanto daño a los ciudadanos. Embajador, es que Sí, ver nomás la foto de ayer es algo que yo creo que pasa a la historia, porque en muchas ocasiones en estos encuentros de mandatarios falta uno, de repente entonces no alcanza a llegar. Ayer faltaba el presidente de Venezuela, estaba su vicepresidenta, pero de resto vimos delegados de todos los países, mandatarios de todos los países que tienen algún tipo de injerencia sobre el Amazonas y sobre todo mirando hacia el objetivo común que es la protección de un espacio que a veces parecía que se hubiese convertido en una tierra de nadie, una selva de nadie, cuando en realidad debería ser es la selva de todos. Deme un segundo, que Jessica le quiere plantear una pregunta al profesor Rodrigo Botero y ya volvemos con usted, embajador. Adelante, Jessica. Sí, bueno, la pregunta que yo le quiero plantear al señor Botero es si él cree que con este plan de proyecto pues, que se está planteando allí en el Amazonas, pues tiene un largo plazo al 2030. ¿Usted cree que eso es suficiente o se necesita de más estrategias para lograr pues, bajar un poco la deforestación y el medio ambiente pues, esté un poco mejor? Adelante, profesor Botero. Gracias. Bueno, primero que todo yo reitero un poco lo que acaba de señalar el embajador Rivera y es difícilmente tenemos un referente de una declaración conjunta como la que salió el día de ayer. Digamos, ustedes la pueden leer en detalle, van a darse cuenta que allí hay una serie de temas que van desde el tema de la educación, el desarrollo sostenible, la investigación, la coordinación policial, el trabajo en ciudades, el trabajo académico, el monitoreo conjunto. O sea, ahí hay una cantidad de temas que marcan una pauta y marcan una ruta de trabajo para los próximos años, seguramente para la próxima década. Lo que pasa es que tenemos un asunto crítico y es nuestro meta al 2030 para llegar a este punto de deforestación neta cero y adicionalmente de recuperación de las áreas más degradadas de la Amazonia. Entonces, este es un primer aspecto. El segundo es que se trata también de manera profunda de buscar los mecanismos de revitalización de las instancias de coordinación entre estados. Lo cual, digamos, es importante porque, pues claramente, lo que teníamos hasta el momento se empieza a quedar corto por la necesidad del involucramiento de nuevas comisiones y de nuevos temas en esta agenda conjunta. Entonces, ese es como un segundo gran reto. Se menciona, pero es un enorme reto, definitivamente. Tercero, se habla del mecanismo de financiamiento, que es algo que también va a ser crítico. No es suficiente con lo que los estados pueden poner hoy, los estados nacionales en la cuenca amazónica. Se requiere necesariamente de que haya unión con la banca multilateral, que haya unión también con los aportes no reembolsables de los países emisores y obviamente también con un involucramiento del sector privado. Allí hay una oportunidad para trabajar también en ese mecanismo de financiación de mediano plazo que lo garantice. Hay otro elemento y es el de la participación, cuando decimos activa es en carácter decisoria y además con generación de mecanismos de gobernabilidad local para pueblos indígenas y comunidades locales, porque también está claro que los estados hoy por hoy no tienen la suficiente presencia y fuerza, ¿cierto?, para poder desarrollar un cambio en esas condiciones de gobernanza local que están en manos de la macrocriminalidad. Entonces, fíjate que estamos hablando de temas de coordinación, declaración política a largo plazo, involucramiento financiero, coordinación internacional, involucramiento del sector privado y gobernanza local. Está la ruta claramente determinada, ¿cierto? Es bastante compleja, pero yo, digámoslo, sería por lo menos optimista de saber que esta ruta que se ha consensuado sí es histórica, que además tuvo la presencia de esos actores internacionales, ¿cierto?, que estaban allí presentes para desarrollar una agenda que es muy novedosa, como ustedes la señalan. Adicionalmente a los bosques amazónicos quedan los bosques del África, en el Congo y en Indonesia. En términos de bosques tropicales, esto es lo último que nos queda y sí eso es una señal de llegar al punto de no retorno. Entonces creo que por lo menos el trazado se dio
los instrumentos se señalaron y ahora queda es la implementación, no solamente al interior de cada país, sino en función de esta agenda global. Yo creo que en ese sentido tenemos una esperanza, probablemente las últimas que nos quedan, con esta hoja de ruta que se ha trazado. Embajador, allí en toda esta selva amazónica hay diferentes actores armados ilegales, pero ¿cómo contrarrestar también esa anuencia de algunas fuerzas militares y de la fuerza pública que permiten que estas agrupaciones actúen y estén deforestando, estén haciendo explotación minera ilegal y estén, bueno, pues acabando con la Amazonía en general? Embajador, lo escuchamos. Párrafos de la declaración, sí, les decía que uno de los párrafos de la declaración se refiere justamente a las metas ambiciosas sobre deforestación. El propósito es lograr que el año 2030 sea el año de cero deforestación, pero esta cumbre estuvo antecedida por diálogos de la sociedad civil y en una de esas reuniones de la sociedad civil se planteó una idea que nos pareció muy audaz y que Colombia quiere comprometerse con ella, y es lograr al 2025 pues una meta muy cercana a la deforestación cero, una meta en el que para lograr la deforestación cero solamente haga falta el 20%. Esa es un poco la idea que se contempló, porque si bien hay una declaración con unas metas comunes, eso no impide que cada uno de los países en el ejercicio de su soberanía pueda asumir pues unas metas a más corto plazo, y la ministra de Ambiente, la ministra Susana Muhammad, que fue una gran protagonista desde esta cumbre y además de la construcción de esta declaración, ha venido planteando la necesidad de que Colombia se ponga metas a más corto plazo. Entonces aquí hay una serie de instrumentos que van desde lo que hemos comentado ahora, los esfuerzos conjuntos en materia de seguridad, en materia de monitoreo, esfuerzos para apoyar a las comunidades, para revitalizar la selva, para cuidarla. Hay también varias alusiones a asuntos de cooperación financiera. Se ha dicho claramente que los países ricos tienen primero que cumplir, o se ha dicho en la declaración, cumplir con los compromisos que han adquirido en instancias multilaterales en años pasados, en la Convención del Clima, el Acuerdo de París, sino que también tienen que incrementar su cooperación para que los países de la Amazonia cuenten con los instrumentos necesarios para llegar al punto de deforestación cero. La declaración incorpora también una propuesta que ha venido liderando el presidente Petro, que tiene que ver con el canje de deuda externa por acción climática. Ecuador también ha sido un protagonista importante de esa propuesta, porque de hecho ya la viene implementando en las Islas Galápagos con mucho éxito. Y yo creo que hay un conjunto de instrumentos que si se ponen a funcionar todos de manera coordinada, pues van a permitir que se alcance esa meta de cero deforestación en el año 2030. Pero también hay que decir, y en esto quizás hay que hacerlo crudamente, que no solamente basta con llegar a la deforestación cero para que evitemos llegar al punto de no retorno en materia de la crisis climática. Hay que disminuir las emisiones de gases con efecto invernadero. Luego, el hecho de que los países de la Amazonia se comprometan con cuidar la selva, con alcanzar una deforestación cero en un corto plazo, pues eso no es suficiente si los países más ricos, los países más industrializados, siguen emitiendo los gases efecto invernadero al volumen que lo están emitiendo hoy. Por eso, repito, la declaración también demanda de los países más ricos el cumplimiento de los compromisos que han adquirido en años anteriores en foros multilaterales, e incluso hacer compromisos mayores que aquellos que ni siquiera han cumplido, porque de lo contrario, por más esfuerzos que hagamos en la Amazonia, pues estaremos llegando al punto de no retorno. Embajador, una pregunta final antes de despedirlo. ¿A este acuerdo se pueden unir países que no sean de la región? Voy a decir cualquier cosa, que Estados Unidos o de pronto algún país europeo o en general en Unión Europea pueden decir, mire, ¿sabe qué? Nosotros queremos firmar y queremos sumarnos a todo este esfuerzo conjunto para combatir la macrocriminalidad y para proteger la selva amazónica y meterle plata y meterle recursos.
Yo creo que sobre todo esto último, Juan Pablo, meterle recursos, porque los países que firmaron la declaración son los países que hacen parte de la OCA, que es la Organización para el Tratado de Cooperación Amazónica, que además tiene una gobernanza, un secretario general, unos directores ejecutivos, en fin, un grupo de personas que trabaja en toda la región, en toda la cuenca del río Amazonas, y lo ideal es que los países más ricos puedan cooperar con recursos para que la OTCA, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónico, pueda ejecutarlos en la región. Y pueda ejecutarlos sobre todo de manera coordinada para todos los países, porque pues cada país puede hacer esfuerzos de manera aislada, pero lo ideal es que podamos hacer un esfuerzo conjunto. Entonces, ojalá esa cooperación, sobre todo financiera, de los países más ricos se pueda dar a través de la OTCA. Creo que ese es el deber ser, y eso está también dicho en la declaración que se adoptó ayer. Guillermo Rivera, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde para usted. Muchas gracias, Juan Pablo. Un abrazo. Jessica, última pregunta entonces para el profesor Rodrigo Botero. Recordamos, él es el director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Bueno, yo tengo una pregunta pues muy puntual, y es ¿qué otras estrategias o proyectos pueden servir para aportar y ayudar a esta problemática en el Amazonas? Pues Jessica, hay varias cosas. Lo primero es, como se señalaba ahorita por el embajador, hay una agenda de seguimiento en el plan de biodiversidad que tiene cada país, y en donde específicamente para la región amazónica hay unas metas de corto plazo y mediano plazo para el tema del 2030, y en particular hacer el tema del monitoreo sobre el tema de la deforestación y que nos permita, digamos, evitar la llegada al punto de no retorno. El punto de no retorno se da en qué condición, Jessica, y es cuando hablamos de que superaríamos el 20% de la deforestación total de la cuenca amazónica. Ese es un poco el punto en donde se ha proyectado que la cuenca como tal colapsa por toda la integralidad. Entonces, el primer aspecto sobre el que hay que trabajar es, uno, concretar los esfuerzos sobre la disminución de la deforestación. Eso en términos de la gente, ¿qué significa? Además del esfuerzo de los gobiernos. Pasar entonces a un tema de los consumos responsables. Hoy por hoy es absolutamente crítico, por ejemplo, hacerle seguimiento a la agenda legislativa para que se aceleren los procesos de exigencia en la trazabilidad y la certificación del origen de los productos que se comercializan, no solo en el exterior, sino en Colombia, para que garanticemos que no provengan de áreas deforestadas. Dos temas que son críticos: uno, el de la expansión de la ganadería, y el dos, el de la agroindustria. Esos son dos temas que son críticos y son responsabilidad nuestra. El otro asunto que es crítico: recordemos que en la apropiación ilegal de tierras, sobre todo en los baldíos de la nación, está la concentración de los procesos de deforestación. Entonces, el seguimiento, por ejemplo, en el caso de ustedes, como la prensa, a lo que es ese proceso de recuperación de las tierras baldías de la nación por parte de grandes apropiadores, ahí hay un ejercicio fundamental. Tercero, el ejercicio de aplicación de la ley a los grandes perpetradores por parte de la Fiscalía General de la Nación. Ese es otro aspecto que es vital, que es un punto crítico en la consecución del cambio de esta tendencia. Cuarto, el seguimiento a los acuerdos de paz para involucrar el tema de los grupos armados en los procesos del control de la deforestación, dado que existe una sobreposición entre sus actividades y los procesos de deforestación que existen hoy por hoy en las áreas críticas de este país. Y por último, señalar, Jessica, y es la necesidad de involucrar también dentro de este proceso, digámoslo, de seguimiento público a lo que son las acciones a nivel de fronteras, dado que nosotros en este momento estamos teniendo una condición muy compleja de la existencia de grupos armados, no solamente colombianos, en las fronteras que tenemos con Venezuela, Perú, Brasil, Ecuador, sino también grupos de otros países, particularmente brasileros. Y por eso lo que señalaba el embajador Rivera respecto a lo que se va a hacer en Manaus es importante, porque los grupos brasileros armados también se han aproximado sobre las fronteras colombianas, y sobre eso no se está desarrollando ningún tipo de monitoreo ni de seguimiento a lo que está implicando esta acción sobre lo que sucede en nuestra región amazónica. Entonces, profesor, el tema es mucho más complejo y hay que ponerle atención de seguido, no solamente en cada cumbre. Uy, ay, ay. Mire, profesor Botero, y usted está hablando con un pesimista,
Pero confiemos que de pronto aquí se está abriendo una luz al final del túnel para proteger uno de muchos elementos que tienen que hacer parte de esa urgencia de salvar nuestro planeta. Rodrigo Botero, muchas gracias por estar con nosotros. Buena tarde.